Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta tercera parte de esta serie llamada Vuelve a casa. Vuelve a casa. Es un mensaje muy importante y es súper importante trabajarlo y por qué hemos hecho esto. Estamos hablando de esta serie Vuelve a casa, en la tercera parte, y esta para mí es la serie favorita. De algunos dirán, ay, ya escuché esto, sí. Y la parábola del hijo pródigo, ¡puf! 1000 veces. Y justamente estamos hablando de esta parábola, la parábola del hijo pródigo, que quizás es uno de los, lo decía en la primera parte, es uno de los mensajes más predicados por pastores, gente como yo, incluso gente que no está relacionado con la iglesia, conoce lo que es la parábola del hijo pródigo, conocen la historia, se relaciona con la historia. Y es súper importante para poder hablar de esto, es el contexto en el que Jesús cuenta esta historia. No lo hace por enseñar nada más. La intencionalidad de Jesús en cada una de sus historias, ni hablar cuando usaba parábolas, que las parábolas son, les he comentado también, que son una enseñanza al lado de él. La palabra parábola significa al lado de él. Entonces, la enseñanza que Jesús ponía al lado de la verdad que él quería dar es importante, es interesante, pero también el contexto en el que lo hace. ¿Y cuál era el contexto? El contexto era que estaba Jesús reunido y estaba con mucha gente que eran los pecadores, los recaudadores de impuestos, lo peor de la sociedad estaba con Jesús. Jesús estaba con ellos. A esa gente parecía gustarle estar con Jesús y parecía que a Jesús también le gustaba estar con ellos. Sin embargo, habían otras personas, los judíos, el equipo de los judíos, estaban lo que eran los recaudadores, perdón, los fariseos y los maestros de la ley, que eran la gente buena de la época. Y nos decía en la primera parte, eran los cristianos de ahora, los evangélicos, los católicos más conservadores de ahora. Esa era la gente, esos eran los maestros de la ley, la gente buena de la época. Y muchas veces los cristianos nos creemos los buenos de este mundo, aunque sí somos la luz del mundo, por Jesús, no porque nosotros tengamos mucha capacidad de ser buenos. Hay uno solo bueno y es Jesús. Pero esta historia, entonces, ¿qué pasó con ellos? Ellos estaban, dice, muchos recaudadores de impuestos. Esto está todo registrado por Lucas y él da muchos detalles acerca de esto. Ya Lucas 15 dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. ¿Se dan cuenta? Se acercaban. Jesús era irresistible para esta gente. La gente que no era como Jesús tenía una atracción. La gente no resistía a Jesús, se acercaban a él porque lo querían escuchar. Entonces, de modo que los fariseos y maestros de la ley se pusieron a murmurar. ¿Cómo hacer Juan? Y este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Y cuando en esa cultura, cuando tú comías con alguien, tú estabas aprobando todo lo que esa persona hacía. Entonces, cuando tú te veías comer con alguien, tú decías, están de acuerdo. Entonces, que a Jesús lo vieran comer con ese tipo de gente, lo peor de la sociedad era humano. Los buenos murmuraban por esto. Entonces, Jesús, al ver esto, decide contar tres historias. La primera historia que cuenta es la historia de la oveja perdida. ¿Recuerdan? Una oveja, 100 ovejas, se pierde una y esa persona que pierde, ese pastor que pierde esa oveja perdida, va en busca, deja las 99 y va en busca. Esto no es de gente, yo le decía, no es de gente que se va de la iglesia y no puede salir persiguiéndolo. No está hablando en ese contexto de una iglesia que tengo 100 personas, se me va uno y después aquí a ustedes mirando para video y yo me voy a buscar a que se perdió. No, el que se perdió, en ese caso, que hasta en otra iglesia, bienvenido y todo eso. No está hablando de eso. Está hablando de la gente que está dentro de lo que es el contexto Dios, que cree en Jesús, y está hablando de aquellos que están lejos de Dios, que no conocen a Dios. Y no es que están lejos porque son pecadores, sino porque son personas que no han tenido la oportunidad de conocer todavía a Dios. O se han negado, o nadie le ha predicado aún, o han tenido pésimas
experiencias con la iglesia, con gente como nosotros, entonces dicen, por lo mejor, el mantengo afuera. Y ahí están todas las personas que normalmente decimos, ¿cierto? Bueno, esa gente. Esa gente. No voy a decir nombres, no, gente, digo, pero famosos, personas que me dicen, oye, esto no debería estar, ay, los gays, ay, no, ay, esto, hasta los terios, sanitos, sí, lo podríamos tener. Entonces, está hablando de eso, ¿no? Está hablando de 99 que están dispuestos a dejarlos por ir por ese que se perdió. Entonces, cuando le encuentra, dice, hace una fiesta. Luego cuenta otra historia y habla de la moneda perdida. 10 monedas, y si pierde una, y eso tenía un significado de garantía para una mujer, y si le pierde una, barre la casa por completo hasta que la encuentra, y cuando la encuentra, llama a sus amigos y hace fiesta. O sea, luego de encontrar aquello que se perdió, hay fiesta. Hay fiesta. Eso hay que celebrarlo. Cuando se te pierde algo, lo celebras. ¿O no? Si te pierden 20 lucas, yo sé que es un billete muy pequeño para ustedes, pero y si te pierden 20 lucas, no te pones a buscar en todos lados. Tú sabes que lo tenían en los pantalones y no están. ¿Sí o no? Que uno empieza la desesperación. A mí cuando se me pierde el control remoto ya me desespero. Imagínate. Se te pierde el celular. Todas esas cosas. Jesús está usando el enfoque principal del mensaje de Jesús es algo se pierde y el que lo perdió lo busca hasta encontrarlo. Y cuando lo encuentra, celebra, porque esa emoción, Jesús está apelando, tenía dos audiencias, recuerden, los super pecadores y los super buenos de la época. Las dos audiencias, y Jesús dice, voy a poner algo en común. Toda esta gente, no importa si es buena, no importa si es mala, cuando se le pierde algo, van a buscarlo hasta encontrarlo. Cuando lo encuentran, se le ve. ¿Qué es lo que quería hacer Jesús con eso? Mostrar el corazón de Dios con respecto al que se pierde. Y no el corazón que esa gente tenía, y de eso vamos a hablar ahora. Así que el mensaje, si tú eres nuevo, si no eres de iglesia, si todavía no estás muy relacionado, este mensaje es para vos también. Pero si eres de iglesia, va a ser muy incómodo para ti. Ya sea que te guarda o que te lo muy incómodo. Muy incómodo. Hasta le vamos a dar la razón al pastor Roche en muchas cosas. Y es muy incómodo. Es lo que vamos a ver, porque vamos a ver la perspectiva desde el hermano, ¿no? Porque la historia, contamos la historia y luego Jesús cuenta estas parábolas, estas dos y dice, ahora voy a ir con una más profunda. Entonces comienza a contar la historia y la conocen, ya la hemos visto durante la serie, la historia de estos dos hermanos. El menor ofende a su padre de gran manera y pedirle la herencia en vida. Nadie pide una herencia en vida. Ya es que le digas a tu papá. Jesús está usando una hipérbole, exagerando la historia, mostrando cómo es el peor de los pecadores. Y este hijo tan pecador le dice a su papá, dame tu herencia, así estando vivo. En otras palabras, prefiero tu dinero que a ti. Eso es una herencia. Y este papá decide repartir su herencia en el hijo menor y también en su hijo menor. Y reparte la herencia. Este se va de carrete y se gasta todo. Y obvio, siempre en la vida va a tener altos, sobre todo en la vida que nosotros a veces podemos vivir, o muchos hemos vivido eso, estamos en alto, pero siempre hay un declive, siempre termina en eso. Siempre. Te lo digo porque puede estar haciéndote muy bien, pero sin Dios, fuera de casa, siempre termina en eso. Entonces, Jesús cuenta esta historia y hasta ahí dice, bueno, ese hijo se da cuenta, entra en razón, debo volver a la casa, vuelve a la casa, la semana pasada nos contaba, y ese padre, en vez de juzgarlo, en vez de atacarlo, en vez de todo eso, ese papá se le cuelga del cuello. Ese hijo venía de hondo a cerdo, y para los judíos, escuchar eso, porque el cerdo es un animal inmundo para ellos, escuchar que ese venía de hondo a cerdo, y ese papá se le cuelga del cuello y lo comienza a besar.
Es una locura, ¿qué historia es esta? Estoy contando la historia y lo otro capaz que no. Y ese papá ama y recibe a su hijo. Y ahí pareciera que la historia es maravillosa. Y dice, wow, qué lindo papá encontró. Pero Jesús la continúa. Y empieza a hablar de el otro hijo. Y esto tiene mucho que ver con, recuerden, la dos audiencias. Pecadores, religiosos. Estaban ahí reunidos. Jesús comienza a hablar ahora del hijo mayor. ¿Qué dice? Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a casa, oyó que había música y danza. O sea, tenían reggaetón, no sé qué tenían cuento, pero había música en tu casa. Tú llegas, estás trabajando, llegas a tu casa y hay carrete. Estamos hablando de una casa, probablemente una hacienda, algo así. Entonces va y escucha la música. ¿Ya? Entonces va y dice, wow. Entonces llamó a uno de los siervos, personas que trabajaban ahí, y le preguntó qué pasaba. ¿Qué pasó? El carrete, yo soy el hijo mayor, mi padre y yo somos casi lo mismo. De hecho, en la cultura, el hijo mayor era muy similar al padre. ¿Qué pasó aquí? Entonces va y pregunta, y le dice, ¿tu hermano ha llegado? Le respondió, tu papá ha matado al ternero más gordo porque lo ha recobrado sano y salvo. De aquí la historia feliz sería la historia Disney, mucho Disney, pues estaba el muchacho, entonces ve a su hermano, deja hablando solo al criado, sale corriendo a abrazar a su hermano y le dice, hermano, volviste. Y como su papá se cuelga del cuello y lo comienza a besar. Esa sería como la historia Disney. Si le agregamos un poquito más, venía el hermano mayor, venía con el novio, después el novio también, sería la historia de Disney. Pero no es así. Entonces, eso es lo que nos gustaría de la historia, no esa parte que les conté, ¿no? Sino la otra. Nos gustaría de la historia que el hijo mayor se alegrara como el padre y festejara esto. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este tipo? Porque hasta ahí nosotros vemos a este hijo trabajando en el campo. Vamos, él había recibido una herencia, al igual que el hermano. Quizás no necesitaba trabajar. Quizás trabajaba porque tenía que comportarse frente al padre. Lo más probable es que este hijo, lo vamos a ver ahora, este hijo trataba constantemente de ganarse el favor del papá todo el tiempo. Entonces, tengo que demostrar que soy mejor. Así que vivía comparándose, en este caso, bien con el peor, ¿no? El hermano. Entonces, él seguía trabajando en el campo, sin comportándose. Entonces, parece mucho a cómo somos los cristianos o los católicos. Nos comportamos bien. No está mal que te comportes. Pero de pronto, cuando tú tienes esa sensación, tienes que ahora regirte por tus propias reglas. Tú creas tus propias reglas, que es lo que hizo el sistema religioso en ese tiempo. Formaron sus propias reglas más allá de las reglas que ya habían recibido de parte de Dios. Entonces, forman sus propias reglas y juzgan a los demás desde sus propias reglas. Y este hermano era así. Al inventar sus propias reglas, pretende que su padre ahora use las mismas reglas. Que él mismo se creó para sí mismo, ahora que las aplique por los demás, en este caso con su hermano. Así que, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con la historia? Es que, indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que entrara, que lo hiciera, pero él contestó. Aquí nosotros vemos el corazón del papá, primero con el hijo menor que lo recibió, pero ahora su hijo mayor estaba celoso, enojado,
rompieron mis reglas. Entonces estaba indignado, dice. ¿Y qué contestó? Dice, fíjate, ¿cuántos años le he servido? ¿Se dan cuenta? Que él tenía que decirle, mira lo que yo he hecho, mira cómo yo he servido. Recompénsame por lo que hago. Te he servido sin desobedecer. Fíjate lo obediente que soy. Jamás tus órdenes, jamás sin desobedecer, jamás tus órdenes, y ni un cabrito, o sea, esto ya de picado, ni un cabrito me han dado para celebrar una fiesta con mis amigos. El tipo era dueño de la herencia y era dueño de todo. Le estaba reclamando, es que a mí no me diste, no me recompensaste, no me llamaste, no me dijiste, no me mandaste el texto. A otros los llamaste en la semana, no me llamaste. Y yo trabajo todos los días, yo sirvo todos los días, vengo todos los días, no me llamaste. Está quejándose de acuerdo a lo que él vive, como él quería encantar al padre. Y vemos que al papá parece que esto no, parece no importarle. No era tan importante. Quizá para el padre lo más importante era tener a sus 2 hijos en casa. Si trabajaban, si no lo hacían. Eso ya es otro punto. Pero él se está comparando y está llevando. Entonces, y por supuesto no le dieron el cabrito para celebrar con los amigos, para hacer un carrete. Entonces, pero ahora llega ese hijo tuyo. Esto es lo típico que nos pasa a nosotros cuando nos hacemos cargo de algo. ¿Se acuerdan cuando niños? Me pusieron un 2. Me saqué un 7. El 7 me lo saqué, el 2 me lo pusieron. No nos hacemos cargo. La mujer que me diste, dijo Adán. ¿Cierto? No nos hacemos cargo. En este caso es ese hijo tuyo, totalmente despectivo, que ha despilfarrado toda tu fortuna con prostitutas y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. Sigue picado con el ternero. Tú sí lo haces para él. Y esto es interesante y vamos a ir luego a los detalles de eso. ¿Qué está haciendo Jesús? Mostrando directa y abiertamente el corazón de ese hijo mayor, lo que está dentro de ese hijo, de su corazón. ¿De dónde vienen esos 3 versículos que vomita lo que realmente está dentro? ¿Recuerdan la serie Lo que hay adentro? O esta otra serie que hicimos, Tú no me mandas, lo que tenemos adentro, que sale. Bueno, Jesús está revelando lo que había en el corazón del hijo mayor. No se olviden el contexto de la historia, 2 audiencias, los pecadores y la gente buena. Jesús sigue hablando a esta gente, pero comienza a dar esta historia con respecto al hijo mayor. Fíjense, ese hijo mayor nunca fue capaz de empatizar con el dolor de su padre. Quizás su padre pasaba días completos puesto en la entrada de su casa viendo a ver si su hijo volvía. Ay, pero ¿por qué no lo fue a buscar? Libre albedrío. Pero ese papá lo estaba esperando todo el tiempo a su hijo. Y este hijo no fue capaz de empatizar con el dolor. Ya sabemos que no empatizó con el hermano, pero ni siquiera fue capaz de empatizar con el dolor del papá. Porque si hubiese empatizado, se hubiese alegrado, no porque llegó el hermano, sino porque el papá ahora está tranquilo. Hijo, qué bueno, papá, mira, me alegro por ti. La verdad que no quiero nada con él, pero qué bueno por ti. Listo, por lo menos. Un final un poquito más Disney. Genial. Pero no, nada de eso. Tampoco apreciaba lo que el padre le daba. Y esto es muy típico. No valoramos lo que nos dan, lo que tenemos, lo que una relación te da, lo que tu esposa te da, lo que tu esposo te da, lo que tus hijos te dan, lo que tus padres te dan. No valoramos eso. Estamos pensando en lo que no te dieron.
en los mensajes que no te mandaron, no en los que sí te mandaron. No valoramos, no somos agradecidos. Él no está agradecido por el padre. El padre repartió la herencia con él también y lo tenía en su casa. Y él no está agradecido de eso y evidentemente lo muestra. Está pensando en lo que no tiene, en el cabrito, que perfectamente él, con la plata que tenía, podía haberse hecho engordar muchos más cabritos para celebrar con los amigos. El tema era la queja. Y ahí vemos el corazón de él. Y las personas que no aprecian lo que reciben constantemente te están cargando lo que sí te dan, porque están pensando más en ellos que en otros. Incluso cuando dan, sienten que deben agradecerles el doble, porque ellos ven así las cosas. Todo lo ven desde su perspectiva y desde su ombligo. Cuando reciben, no es lo suficiente, y cuando dan, no recibieron lo suficiente de la donación. Es por eso que hay gente que dice, bueno, esto es muy típico de la iglesia. No, sí, esa guitarra la puse yo. Ya no es tuya, la regalaste. Esa persona que estaba mal, yo la ayudé. Ya lo hiciste. Una vez escuché a un pastor muy canuto, pero algo bueno dijo. No, dijo muchas cosas buenas. Pero dice, cuando tú das, ese dar muere en el momento que lo das. No lo recuerdas jamás. Entonces, este hermano no solo no sabía recibir lo que tenía del padre, sino tampoco sabía dar. Evidentemente no lo hacía. No amaba a su hermano. Evidentemente no lo hacía. Y ojo, él sabía a dónde estaba el hermano. ¿Por qué no lo vio llegar? La historia cuenta que el papá lo vio llegar. Él no lo vio llegar. Pero ¿cómo sabía que se había despilfarrado la fortuna en prostitutas? Esto no lo puso Jesús, pero se los cuento yo. Lo vio en las redes sociales. Lo espió. Se puso a ver en qué anda. Cierto, no habían redes sociales en ese tiempo. Probablemente mandó gente a verlo, pero él sabía lo que se gastó la plata del hermano. Qué bonito. No lo fue a buscar. No le fue a decir, hermano, ¿necesitas algo? No. ¿En qué anda? ¿Y cuánto comportamiento de eso hay en nosotros? Que agarramos, se va alguien de la iglesia o hacen algo y ay, ¿en qué está ahora? Oh. Y te cuentan, ¿viste? No tenía plata, pero anda de viaje ahora. Todo eso es basura. Si tú sientes eso, quítatelo. Pídele a Dios que te quite esos pensamientos, porque no te ayudan. Te lo digo porque yo lo he vivido y en un momento de yo no quiero andar enterándome, andar espiando a la gente por redes sociales. Son maravillosas las redes sociales en muchas cosas. Nos mantienen conectados y todo. Pero usarlas para, oye, ahora en qué anda metido, hizo una fiesta y no me dijo. ¿Para eso son las redes sociales? No, sánense de eso. Bien, así que no se pongan como ese hermano mayor. Así que lo espiaba y lo único que demostraba era su envidia en su corazón. Luego dice, fíjese que luego el papá dice, pónganle el anillo, la sandalia, la túnica, la ropa, porque el hijo venía hecho un desastre, ¿se acuerdan? Entonces lo viste de nuevo. Y esto sí, yo sí medio empatizo con el hermano mayor. ¿De quién era el anillo? ¿De quién eran las ropas? Porque eran las ropas reales. Lo del cordero, ya les digo. O sea, le quitó al hermano mayor para darle al hermano menor. Entonces, ya ahí yo comprendo un poquito la pica, ¿no? O sea, le quita a este para darle al otro. Pero también dice que engorda al ternero, el ternero gordo lo mandan a matar. En la cultura judía, cuando se engordaba el ternero gordo, o sea, o el ternero engordado,
significaba que ese ternero se guardaba para ocasiones especiales. Normalmente eran para bodas, así que probablemente le echaron a perder la boda. En esos contextos, hoy día, por ejemplo, hay una boda y ¿quién es el personaje principal de la boda? La novia. Bueno, en esos tiempos era el novio era el importante, la novia era la acompañante. Que vuelvan esos tiempos. Hay un cómico acá chileno que se llama Coco Legrand. Entonces cuenta una historia, una boda, y está la novia, y la novia, la novia, la novia. Y el novio fuma. No hacía nada más. El novio que hacía nada, fuma. Bueno, antes era al revés. Así que imagínate, la túnica, probablemente si estaban preparando una boda. Entonces, todo eso, el hijo mayor estaba picado, picado. Entonces, estaba muy frustrado. Él había establecido sus propias reglas, tenía su propio código de conducta, trabajaba y esperaba ser recompensado por el padre por aquello que él hacía. Hacía las cosas para ser recompensado. Típico en nosotros hoy día. Típico en nuestra cultura. Típico en los evangélicos. Católicos también, pero típico. Siempre me encanta un dicho que una vez encontré ahí. La gente quiere ser importante y no útiles. Porque cuando sirve, ojalá me vea. Si voy a hacer algo, que me vean. Y hay muchas cosas aquí. María hace un rato le invitaba a inscribirse en el servicio. Que no te vas a ver. Mucho trabajo silencioso dentro de lo que es la iglesia. No solo el domingo, en la semana. Mucho trabajo que no te ves. Bueno, son los puestos que más cuestan. Por ejemplo, el área de niños. No se ven acá. No salen en las redes sociales. Y nos cuesta mucho tener voluntarios para los niños. Entonces, hay gente que quiere ser más importante que útil. Bueno, este hermano había establecido esas reglas, él quería ser importante. No sé qué trabajaba, no sé qué hacía. Invento mis reglas y espero que los demás me recompensen por haberlas cumplido. A veces queremos que Dios juzgue a los demás con mis propias reglas. No nos ponemos así a veces. Pero sí somos muy... Si el condoro lo mandamos nosotros, se llama error de atribución, lo expliqué hace un tiempo atrás. Si me mando yo el condoro, quisiera que Dios sea muy benevolente y me voy a comparar con gente peor que yo. Pero si el condoro se lo mandó el otro, mis reglas, de la forma como yo me comporto, ahora aplíquela con él. ¿Qué es lo que quería ese hermano? Y bueno, los religiosos tienen ese comportamiento. Y puse una lista acá de cosas. Los religiosos, en general, todas las religiones son así. Todas las religiones. No solo dentro del cristianismo. Religiosos crean sus propias reglas, juzgan a los demás con sus propias reglas, esperan que Dios juzgue a los demás con esas reglas. No aman a Dios, no aman a los otros, no tienen una comunicación genuina con Dios, aunque vociferan en ella. Le preocupa más su comodidad, sus intereses, que los intereses de las personas que están afuera. Y se comparan como les conviene, por supuesto. Este se comparaba con el hermano menor, se comparan con lo peor, no con lo mejor. ¿Por qué no se compara con el papá? Se compara con el peor. Así actuamos tú y yo. Por eso la iglesia es resistida. Porque así actuamos. Así nos vemos, así la gente nos ve. Por eso que hace un par de días, este pastor Rocha que sale en el festival, la gente que no es de iglesia lo aplaude tanto. Porque así nos vemos. Quizás tú dices, bueno, New Life no somos así. Sí, pero la mayoría de la iglesia sí. No, y estamos dentro del mismo saco. Así nos vemos.
Creemos que nuestras religiosidades son para los de adentro y bla, bla. No, las sacamos afuera, juzgamos a los de afuera. Queremos que ellos se comporten como nosotros. Y si los de afuera vienen, los juzgamos. Ah, Daddy Yankee, no le creo. ¿Cómo se llama este? Marcianek, ¿no? ¿Cuál es? Sí, ese. También. No. Yo digo ojalá. Ay, este tipo ahora es cristiano. Pero ¿viste las películas que hace? Así, constantemente se ve la religiosidad. Y muchas veces así te ves tú, así me veo yo, siendo religiosos, juzgando a los que no son como nosotros. Y eso, no es amar a Dios, ni amar lo que Dios ama, mucho menos el enfoque que Dios tiene hacia el que está perdido. De hecho, Pablo, en una de las cartas a Corinto, él dice a los de afuera que Dios se encargue. No juzguen a los de afuera. Júguense entre ustedes. ¿Qué hace la iglesia muchas veces? Calladitos para adentro. Estoy hablando en general, ¿no? Y si alguien hace algo fuera, ¡oh, qué horrible! La sátira del pastor Rocha hasta quizás es necesaria. No estoy de acuerdo con todo lo que dice, por supuesto. Pero no me ofendo, por cierto, no me ofendo para nada. A mí me ofende que hay un pastor que gane 35 millones de pesos mensuales. Me ofende que un pastor de Macul tiene todas estas investigaciones, juicios y un montón de cosas por adicciones, por abuso de menores, no sé cuántas esposas. Entonces ahora tú ves cristianos escribiendo, el pastor Rocha no me representa, bla, 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 un montón de cristianos. Pero yo no veo cristianos escribiendo, este sinvergüenza no me representa, que es dentro de la iglesia. Qué bueno que son para criticar un montón de otras cosas. Oh, en esa iglesia hacen coaching. Religiosos, hermanos mayores, no tienen el corazón del Padre. Y para eso tú y yo tenemos que ser conscientes que nuestra tendencia es parecernos al hermano mayor. Es tu tendencia la mía. ¿Por qué? Porque tú puedes que hayas llegado hace poco a la iglesia y tú llegaste hecha un desastre. Puedo hablar de mí también, ¿no? Un desastre. Yo llegaba y lloraba todo. No lloraba de emoción por la música, no. Yo lloraba por culpa, por pecado, por un montón de cosas. Yo los primeros 6 meses, ¡pum!, tenía todo mojado ahí el piso llorando en la iglesia que yo iba antes. Un desastre en mi vida. Entonces, claro, puede que tú digas, oh, bueno, y estés llegando y a medida que vas comportándote mejor, arreglando cosas, hoy dejé de fumar, hoy dejé de hacer esto, hoy dejé de eso, porque por convicción lo viste y viste que era bueno. Por ejemplo, el cigarro, oh, yo fumaba siempre, ahora estoy dejando de fumar, no porque me lo prohíbe Dios, sino porque es sano para mí y porque tengo que cambiar conducta. Ah, buenísimo, vamos. Y tú dices, hoy me va bien, y ahora te pones a juzgar a los que fuman. Tu tendencia, mi tendencia, siempre va a ser parecernos al hermano mayor y comenzar ahora a juzgar a los que están peor que tú. No te vas a comparar con los mejores. Como él no se comparó con el padre, se comparó con el hermano, así nos vamos a comportar. Tú y yo debemos estar alerta de no ser así. Como iglesia local, New Life, debemos estar alerta de no ser así. Por eso a veces me van a encontrar, a veces me vienen con un chisme, con alguna cosa. Mira, Mauri, bla, 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 bla. Y yo les voy a decir, ya, pero ¿cómo está tu corazón con eso? Porque, vamos, tú puedes tener muchas apreciaciones por el hermano Juanito, Pedrito, menos mal no hay ni uno que se llama así. Pero al final lo que eso habla es de tu corazón, no del otro, aunque el otro esté mal, pero habla de ti. Y eso me ocurre a mí, te ocurre a ti. Ok, cuidémonos de eso, no nos parezcamos al hermano mayor. Porque si no vamos a terminar haciendo códigos basados
en nuestra propia conducta y nuestro propio comportamiento. Y vamos a esperar que nos recompensen por eso. Y cuando no cumplimos nosotros con eso, nos aislamos, nos escapamos o no hacemos los giles. Imagínense si ese hermano mayor, si ese hermano cuando volvió a casa, antes de ir a casa se encuentra en el camino con el hermano mayor. ¿Cómo sería? Que en vez de que lo primero que vio fue al padre, que lo recibió y lo besuqueó, se encuentra con el hermano mayor. ¿Saben lo triste de la iglesia hoy? Que la gente antes de llegar a la iglesia, antes de ir a buscar a Dios con todas las necesidades que existen, se terminan encontrando con hermanos mayores como nosotros. Nuestro trabajo es tan sencillo. Está Dios y nosotros estamos en el camino. Y si ese hermano menor se encuentra con nosotros, lo único que debemos hacer es, ahí está el papá esperándote. Es tan sencillo hacerlo. Pero no, le vamos a terminar diciendo, qué bueno que vino. La próxima semana con la faldita un poquito más abajo. Y empiezan las reglas, las reglas, las reglas. Por eso la iglesia es resistida. Debemos reconocer el hermano mayor que tenemos dentro. Jesús claramente se lo estaba mostrando a los fariseos, a los maestros de la ley y a los judíos, de cómo ellos miraban a la gente que no era de su reino. Tú y yo no debemos ser así. ¿Por qué aplaudían tanto al pastor Rocha? Porque la gente, eso es lo que ve cuando él hace esa sátira de gente religiosa. ¿Qué respondió el papá? Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Tú eres parte de mí. Y esta es la afirmación que Jesús nos hace a nosotros. Vamos, tú ya estás en mi casa, ya me reconociste, ya me sigues, crees que yo soy tu Salvador. Relájate. Deja de juzgar a los demás. Está lleno el Nuevo Testamento sobre todo de apuntar, de medir a los demás. ¿Por qué lo enseñan? Porque es importante, porque nosotros nos vamos a comportar así. Pero nuestra mayor afirmación es, mira, todo lo que yo tengo, tú eres parte de mi casa. Todo lo que yo tengo es tuyo. No importa si va a New Life, si va a la esquina, si va allá, donde vayas. Ya eres parte mía, me perteneces. Jesús dice, yo ya pagué un precio muy caro por ti. Así que ahora, cuando venga gente de afuera, hazte un lado y señala el camino. Nada más. Ahora, si puedes, además, ser luz y ser sal para esa gente, por supuesto que es mejor. Si eso es sirviendo y haciendo cosas. A New Life nos critican mucho a veces, algunas personas ya no, ya se fueron varios. Bienvenidos. O, ¿cómo se dice? Bienvenido cuando viene y cuando se van. Bienidos. Bienidos. Bueno, eso quise decir, bienidos. Pero, y hay gente al principio sobre todo. Mira, yo me acuerdo la noche inaugural, el mensaje inaugural, la primera vez que estamos en el Hotel Stanford. Ya terminó el mensaje la primera vez, y termina y se acercan personas. Si una señora me dice, quiero hacerle una pregunta. ¿Dónde? La habían invitado a alguien de ahí. ¿Dónde está el Espíritu Santo acá? ¿No lo trajo? Le dije. No, porque ella quería manifestaciones. Como iglesia, quitamos todo eso. ¿Por qué?
porque eso le gusta al hermano mayor. Pero nosotros hemos creado un ambiente pensando en el hermano menor. Nosotros queremos que el hermano menor cuando venga se sienta cómodo y anónimo. Por eso que vienes por primera vez, a ver, hermano que está aquí, sí, él lo atendí porque tenía una depresión, venga para acá que lo vamos a saludar todos. La esposa lo dejó, venga, mire, aquí vamos a orar por él. Ustedes se ríen, quizás, a ver, quizás muchos de ustedes, esta es su primera iglesia. No saben cómo son las otras iglesias. No digo que somos muy buenos y que los otros son muy malos, pero muchas iglesias funcionan así. Ni hablar con el tema de los diezmos, o sea, se volverían locos. Pastores van a buscar los diezmos a las casas de las personas. Pastor Rocha se ríen porque hace eso, pero es verdad. Está imitando algo que los pastores hacen. Hay gente que llega a la iglesia y les piden su estado de cuenta. Cuando son miembros, su estado de cuenta, su liquidación de sueldo, para que no mientan el diezmo. ¿Se dan cuenta? Y la gente da. Aquí que es voluntario ni dan, pero bueno. Todo eso nosotros hemos quitado para que el hermano menor cuando venga se sienta en el lugar. Lo único que no aseguramos es que cuando se abre la palabra de Dios sea incómodo. Pero todo lo demás, siéntate en casa. Ven vestido como quieras. Ven vestido, sí, pero ven vestido como quieras. Ah, pero es que son Terians. Bueno, afuera tenemos agüita para los perritos. Que es raro porque si vienen perritos acá. Pero bueno, ese es el corazón del papá. Y ese era el corazón del hermano mayor. Sigue diciendo, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo, se lo recuerda, este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Ahí está el corazón del papá. Ahí está el verdadero corazón de Dios. Alegrándose por la gente que vuelve a casa. El hermano mayor, ¿en qué se diferenciaba con el hermano menor? Recuerden, el hermano mayor pródigo significa derrochador. Cuando tú tienes algo y lo despilfarras, es derrochar. Tener algo y no valorarlo, también es derrochar. Así que el hermano mayor era un derrochador como su hermano menor. Ambos eran derrochadores. Ahora, el papá también era un derrochador de amor. Pero ambos eran derrochadores, completamente. Porque lo que tú tienes y no lo valoras, las amistades, las relaciones, si no lo valoras, ¿por qué no tu iglesia? Si no lo valoras, lo estás derrochando. Valora lo que tienes, valora tu familia. Así sea toda imperfecta, valora. Valora lo que tienes. Porque si no, estás derrochando como ese hermano. Así que, a valorar. La pregunta es, ¿cómo queremos ser? ¿Cómo realmente quiero ser? ¿Como el papá o como el hijo mayor? Yo me niego a ser como el hijo mayor. Y cuando alguien me muestra, Mari sobre todo, o cuando yo logro darme cuenta, mi comportamiento parecido al del hijo mayor, me da tanta rabia y tanta vergüenza conmigo mismo. Porque es lo que yo justamente no quiero ser. Si me voy a comparar con alguien, si te vas a comparar con alguien, compárate con el Padre. No te vas a parecer, nunca vamos a llegar a la altura de Jesús. Pero intentar hacerlo nos va a ir bien en la vida. Entonces, ¿cómo quieres ser? La invitación de esta semana que quiero que te hagas, ¿cómo quiero ser? Que primero identifiques al hermano mayor que hay en ti, a ese celoso, a ese envidioso. Todo eso que lo identifiques en ti, todos lo tenemos, partiendo por mí.
que lo identifiques para que lo calles. Y la manera de callarlo es mirando al Padre, mirando cómo se comporta el Padre. ¿Qué haces por la gente que está afuera? ¿Qué haces por la gente, los hermanos menores que se perdieron? ¿Qué estás haciendo por ellos? En esta serie hemos dicho y hemos terminado desde la primera parte diciendo esto: la única diferencia entre los que están afuera y los que estamos aquí adentro es que nosotros volvimos a casa primero. La única diferencia. Y nuestro único trabajo va a ser, si nos toca estar en el camino y viene nuestro hermano menor, decirle: papá te está esperando. Y te va a besuquear. Pero es que ese hermano es muy raro. Jesús mostró al peor de los peores. Y el papá lo besuqueó. Así que no te importa a ti qué tipo de hermano menor viene. Déjalo pasar. Muéstrale. Y si ahora tú puedes ser luz y sal para él, mejor. Dios tiene un enfoque en aquellas personas que se perdieron. Sería bueno que la iglesia tenga el mismo enfoque. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu amor, por tu bendición, por tu cuidado en nuestras vidas. Señor, todos nosotros que estamos acá hemos transitado en lo que es el camino a casa y nos hemos encontrado contigo, que no nos juzgues. Pero también quizás muchos de nosotros nos hemos encontrado con un hermano mayor que nos ha juzgado y quizás eso retrasó mi tiempo de llegar a casa. Ahora que estoy en casa, Señor, yo no quiero ser como ese hermano mayor. Yo me quiero parecer a ti. Y ver cosas que a mí me desagradan y seguramente a ti también, pero poder tener esa capacidad de amor y perdón y misericordia y colgarme del cuello de alguien que está regresando a casa. Señor, ayúdanos a ser la iglesia que tú quieres que sea. Una iglesia donde la gente quiera asistir. Una iglesia donde la gente se sienta bien. Que sea el lugar más inclusivo de la tierra. Esa es la iglesia, tu iglesia, no New Life nada más, toda la iglesia que pueda ser así. Que aprendamos de nuestros errores. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén.